Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Romanos capítulo 6. Los primeros capítulos de Romanos, Pablo dijo que todos estamos en una misma bolsa, tanto judíos como griegos, todos son pecadores. Después de esa mala noticia, después del diagnóstico, vino el tratamiento. Por cuanto todos pecaron, Cristo murió por vosotros. Cristo murió por los pecadores. Los pecadores están justificados. Después abunda diciendo que están justificados por fe, no por obras de justicia, para que nadie se gloríe. Después Pablo aborda el tema de la justificación. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conoceremos el cielo por lo que Cristo hizo en la cruz por medio de la fe, no por obras. Recuerdan que vimos Santiago capítulo 2, donde Santiago dice que un hombre redimido, un hombre justificado en la fe de Cristo, hace buenas obras por su nueva naturaleza. Pablo ya recibió un ataque. Dice Pablo que algunos dicen que él dice que hagamos males para que vengan bienes. Y él dice de ninguna manera. Pablo ya negó esto, pero no lo explicó. En el capítulo 6, Pablo va a explicar que la justificación ya se dio. Ya estamos muertos al pecado. Recuerden que la justificación es una declaración judicial legal. Al que es creyente, Cristo ya lo justificó en un solo momento, cuando creyó en Cristo. Y ya el proceso de santificación, que es ir conociendo a Cristo, irlo amando, ir haciendo buenas obras, es algo que se inicia cuando empieza la justificación y termina cuando usted muere en el último día de su vida. Pablo acaba en el capítulo anterior insistir que solo es por fe, por gracia y no por obras. Pablo tiene una mente farisea. Él ha sido fariseo. Conoce cómo piensan los fariseos y sabe que el ataque viene así. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Pablo sabía que esa pregunta ya venía. Y es así como empieza el capítulo 6. Pablo plantea la santificación. Pablo dice algo extraño, que estamos muertos. Legalmente estamos muertos, no físicamente. Muertos al pecado porque fuimos muertos en la muerte de Cristo, sepultados con Cristo y como consecuencia lógica, como Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó, como consecuencia nosotros resucitaremos a una vida nueva. Pero la resurrección empieza cuando nosotros hemos creído. Y la resurrección total, gloriosa, será cuando muramos. Pero la resurrección ya está en nosotros porque hemos nacido a una nueva vida. Lo extraño está aquí que Pablo nos dice que ya en un tiempo pasado, cuando creímos, ya estamos muertos al pecado. La pregunta obvia entonces, ¿cómo Pablo en el capítulo que viene dice que hay una ley que mora en él que lo lleva a pecar? Y el mal que no quiere hacer, eso hace. Y el bien que quiere hacer, no hace. Bueno, entonces, ¿estamos muertos o no estamos muertos? Pablo va a ratificar que estamos muertos. Y luego, para confundirnos más, adelantito dice que Dios nos presenta como vivos entre los muertos. Entonces, ¿qué relajo es esto? ¿O estamos muertos o no? Y si estamos muertos, ¿por qué todavía tenemos deseos de pecar? Legalmente, judicialmente, estamos muertos al pecado, porque la paga del pecado es muerte, y usted pecó, y solo hay una manera que usted pague ese pecado, muriendo. Pero resulta que usted no murió. Quien murió al pecado fue Cristo. Pero cuando Cristo murió al pecado en la cruz y fue sepultado, usted estaba con él.
Por eso usted fue muerto en la muerte de Cristo. Quizás son de los versículos más complejos de toda la Biblia. Entonces, usted ya está muerto al pecado con Cristo y sepultado. Pero hay algo, usted cuando cree en Cristo, usted asiste a un funeral porque usted ha muerto. Pero también asiste a la resurrección para una vida nueva, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, los que hemos creído resucitaremos a nueva vida. Por eso la Biblia habla de un nuevo hombre, de una nueva criatura, de una nueva creación, porque usted resucitó. ¿Cuándo? Con Cristo. Y cuando a la segunda venida de Cristo, usted va a ver la resurrección en su plenitud, con cuerpos glorificados. Si ya estamos muertos al pecado, ¿por qué hay versículos en la Biblia que dicen haced morir en ustedes el pecado? ¿Por qué hacer morir lo que ya está muerto? Hay versículos, por ejemplo, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero yo, ¿cómo voy a necesitar hacer morir la carne si ya estoy muerto? Cristo, a través de Pablo, declaró judicialmente que ya estamos muertos al pecado. Este versículo habla de lo que nosotros tenemos que hacer todos los días: luchar contra el pecado, luchar contra la carne y hacer morir esos deseos de pecar. Pero Romanos 6:6 no está hablando de lo mismo. Aquí Pablo está diciendo lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz: hacer que nosotros muriéramos y pagáramos con muerte el pecado, porque nos unimos en su muerte. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto es algo que Dios hizo con nosotros en un solo golpe, en un solo momento, en nuestra justificación. Y luego el 8:13 es lo que nosotros hacemos diario para luchar con nuestra carne. Y hay otro versículo para que vean la diferencia: Gálatas 5:24. Esto también es lo que nosotros hacemos diario, hacer morir la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pareciera que es el mismo tema de Romanos 6:6, pero no. Aquí en Gálatas, nuevamente, igual que Romanos 8:13, es lo que hacemos nosotros: crucificar nuestra carne. Que dice Pablo: mortificar la carne. Me quiero ir al bar y disfrutar porque qué estresado estoy. Ya eres creyente, haz morir la carne, mortifica la carne, crucifícala, porque Cristo ya hizo morir el pecado. Romanos 8:13 y Gálatas 5 no es lo mismo que Romanos 6:6. En Romanos 6:6 es algo que nos ocurrió a nosotros en un momento. Cuando creemos en Cristo por medio de la fe, ocurre que nosotros morimos judicialmente ante Dios, ante el pecado. El pecado todavía no tiene poder sobre nuestra carne, no, sino morimos a la culpa del pecado. Ya no somos culpables del pecado, porque Cristo nos justificó. Romanos 6:6 es algo que nos sucedió a nosotros en un momento. Esta es una muerte legal, una muerte a la pena del pecado, porque como nosotros pecamos, ¿qué merecíamos? ¿Cuál es la pena? Morir. Pero como nos unimos en el bautismo de la muerte de Cristo, nosotros morimos con Cristo y ya se pagó la pena. Ahora, hacer morir la carne todos los días, hasta el día de tu muerte. Esto es lo que Pablo va a explicar en Romanos 6. Lo que sucedió en Romanos 6:6 es pasado, único e irrepetible. Este evento fue en el pasado, cuando usted creyó, único e irrepetible. Por eso esas llamadas al altar: pasen los que ya recibieron a Cristo pero no están seguros, pasen otra vez y reciban a Cristo. Esas pasadas al altar son antibíblicas y ni conocen la Biblia, ni creen, ni les interesa. Es un acto que nos ocurre solo una vez cuando creemos. Asistimos a un funeral, muertos al pecado, pero al mismo tiempo asistimos a la resurrección. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Vida pasada, inmersos como Cristo fue inmerso en la tierra, y salimos a una nueva vida. Aunque no todo el que se bautiza ha creído. Es que la muerte y la resurrección de Jesucristo no solo son hechos históricos, sino que son experiencias personales. Si Romanos 6
se interpreta literalmente, hay problemas, produce desilusión. Me lo enseñaron diferente. ¿Cómo es un muerto? ¿El muerto quiere fumar? ¿El muerto codicia a mujeres? No. Entonces ya me iba yo con una doble culpa y diciendo, entonces no soy creyente, porque todavía no estoy muerto. Pero se me olvidaba a mí decirle que, pues yo creo que no estoy muerto porque respiro. Yo creo que no estoy muerto porque me da hambre y me late el corazón, entonces no estoy muerto. Pero la Biblia dice que si estás muerto, entonces ¿estás muerto o no? Y si estás muerto, ¿por qué tienes necesidades como vivo? Es que la muerte es una declaración judicial que sucede una sola vez y luego tienes que luchar por hacer morir la carne todos los días. Mira qué frustración te produce. Pues yo me iba con la colita entre las patas y decía, no se lo digo, pero yo creo que yo no soy cristiano, porque todavía no estoy muerto. Y produce desilusión y angustia, porque no lo entiendes bien. La muerte es una declaración judicial. Esta muerte de Romanos 6 es más en términos legales y no físicos. Legales en la justicia de Dios, usted ya se murió, no en términos físicos, porque en Romanos 7 van a ver cómo Pablo está hablando de la ley que mora en sus miembros, que lo lleva cautivo al pecado y que tiene que luchar contra él. No es una muerte al poder del pecado, porque todavía el pecado tiene poder sobre nosotros. Es una muerte en relación a su culpa. Usted ya no es culpable del pecado, porque Cristo lo pagó en la cruz. Por eso la obra de Cristo es perfecta en la cruz, porque Él pagó su pecado, porque la ira de Dios se fue sobre Él en la cruz y lo aplastó, como un Getsemaní sobre un olivo, porque la culpa suya y mía Cristo la pagó en la cruz. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Porque hay una diferencia, pecar para que sobreabunde la gracia a pecar en la gracia. No es lo mismo, voy a pecar para que haya más gracia, para que la bondad de Cristo resalte en medio de mi maldad. No, eso es pecaremos para que la gracia abunda. Nosotros pecamos en la gracia. Cuando ya perdimos la batalla y pecamos, Cristo pagó por ese pecado. Pero no vamos a estar pecando para que venga más gracia. ¿Qué pues diremos? Pablo conocía la mente farisea. Él había sido fariseo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta expresión en ninguna manera es la manera más violenta en el griego para decir algo. Nunca sea así. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a pensar eso? Eso quiere decir de ninguna manera en griego. Y luego viene el tema de la muerte. ¿Quiénes son los que han muerto? Los cristianos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una incongruencia. Si ya murieron ustedes al pecado con Cristo cuando creyeron, es incongruente que vivan en el pecado. Que pequen y se arrepientan es otra cosa. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este bautismo no es el bautismo en agua. Siempre que ustedes vean bautismo en la Biblia va a ser bautismo en agua, a menos que en el mismo texto se aclare que no es bautismo en agua, como bautismo en fuego, bautismo en Espíritu Santo. Aquí está diciendo bautismo en muerte. Después nos bautizamos en agua y esto simboliza lo que pasó adentro de nuestro corazón. Pero aquí se está hablando de un bautismo en la muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió, ahí estábamos nosotros. Cuando fue sepultado, ahí estábamos nosotros, espiritualmente. Y cuando resucitó, ahí estamos nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque somos una nueva criatura. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva vida. Vayamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A veces no me parezco a Cristo, entonces no soy cristiano. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero vean el versículo de en medio. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vivo en la carne? Muchas veces derrotas y pecados y muchas veces éxitos.
pero ahora no lo vivo a lo simple, lo vivo en la fe de Dios. Y cuando peco, siento el perdón de Dios cuando me arrepiento. Tanto los éxitos como las derrotas las vivo en la fe del Hijo. Entonces sí, soy creyente. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bautismo en la muerte en Cristo. No quitando las inmundicias de la carne. No el haber creído en Cristo ya te quitó todo, ya eres un angelito. Una vez nos sentamos, estaban todos comiendo y alguien pidió una cerveza, que no era un creyente, y se para y reprendió la cerveza, reprendió al que la sirvió y reprendió la mesa. Y después cayó en pecado. Criticamos de lo que adolecemos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora ya queremos agradar a Dios en medio de nuestras luchas. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y lo que vives, lo vives en la fe de Dios. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí se habla de un bautismo en agua, pero también interpreta el bautismo en la muerte. De Cristo estáis revestidos. Y ya no vivo yo, vive Él en mí. Y todo lo que hago en la carne lo hago en la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que hago, mis derrotas y mis éxitos espirituales. Seguimos con Romanos, el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Él murió, Él estaba pagando el pecado de los que hemos creído. Fuimos sepultados con Él espiritualmente y resucitados con Él a vida nueva espiritualmente. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ya estamos muertos. Es una declaración judicial por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está explicando lo que antes ya contestó, que no pecaremos para que la gracia abunde. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, no quiere decir el viejito, viejo es lo que ya no sirve. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En la cruz estábamos nosotros espiritualmente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque la gracia no solo justifica, la gracia te capacita para no pecar lo menos posible. Es más fácil crecer bajo la gracia que bajo la amenaza. Si te portas mal, vas a perder tu salvación. Mejor vamos a darle duro al pecado porque se me hace que repruebo. En cambio, la gracia te dice: los que están en esta clase tienen 10. Ahora échenle ganas. Te vas a motivar porque ya sabes que sí pasaste y vas a luchar en la gracia. La gracia capacita, no solo perdona. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted llega a un sepelio y está un muerto, aunque no sea creyente, y usted le lee este versículo, pues todos le van a aplaudir a usted porque los va a consolar a todos con una mentira. Pero no está diciendo eso. ¿Quién es el que ha muerto? El que ha creído en Cristo por medio de la fe a través de la gracia. No son todos los muertos. Habla de los que han muerto en el pecado cuando creyeron en Cristo. Ahora sí, vamos a ver qué dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, hay dos formas de entender esto. En un momento, cuando creímos en Cristo. Y morimos todos los días en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Venció a la muerte, sórbida es la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Está vencida, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. No es como Lázaro que resucitó y después la muerte se enseñorea de Él. No, en Cristo y también en nosotros ya la muerte no se enseñorea. Veremos una muerte, no dos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Parece que Cristo murió al pecado, pero hay un problema. Cristo no conoció pecado. Él no puede morir al pecado porque Él nunca tuvo pecado. Habla del pecado de nosotros, que se nos otorgó la justicia.
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Una vez, no está muriendo 2, 3 veces, no está siendo crucificado cada semana, no. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considerado es, en griego, denlo por hecho. No échenle ganas, no, denlo por hecho. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ya Cristo murió por ustedes y ustedes ya están muertos al pecado, crucifiquen la carne todos los días, mortifiquen su carne contra el pecado. No reine. Si van a pecar por su naturaleza, pero que el pecado no sea el rey. No reine sistemáticamente, porque entonces pecaremos para que la gracia abunde. No, pecamos en la gracia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas a sus concupiscencias, deseos de la carne que todos tenemos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus manos, tus ojos, tus pies, tus oídos, tus labios, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. También la mente y el corazón, porque la mente, que es el corazón del hombre, es el que manda los miembros. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. O estamos muertos o estamos vivos. Pablo, ponte de acuerdo. Acaba de decir que estamos muertos y ahora que estamos vivos. Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Todos están muertos en sus pecados, a menos que por la fe nazcas a una nueva vida y mueras al pecado. Entonces el verdadero creyente es el único vivo entre los muertos, que es el resto del mundo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ya no de iniquidad. Ya que el Espíritu Santo vive en usted, sí va a pecar, pero el pecado no va a ser Señor de vosotros. El Señor es Cristo, porque no puede servir a dos amos, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no la puedes cumplir. La ley produjo ira, porque no la puedes cumplir. La ley no fue hecha para que la cumplieras, porque no puedes. La ley es un espejo para que veas tu rostro deforme por el pecado. Pero la gracia sobreabundó. Y la gracia no solamente perdona, también capacita para luchar contra el pecado. No se preocupen, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bueno. Vuelve la pregunta, 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez esta expresión que aparece 14 veces en las cartas paulinas y 10 en Romanos. En ninguna manera, nunca sea así. ¿Cómo se atreven a pensar? ¿Qué cosa acaban de decir? Es una expresión muy fuerte que en español no es tanto. En la época de Pablo había varios tipos de esclavitud. Había esclavitud por guerra, los habían dominado. Pero había tanta pobreza en esa época que había gente que ya se moría de hambre. Entonces se entregaba como esclavo voluntariamente a un amo con tal que le diera comida. Yo me entrego a ti, eres mi amo voluntariamente, porque si no me voy a morir de hambre. Ese es el que está hablando Pablo, que voluntariamente uno se entrega a un amo. Cuando tienes un amo hay que servirle. Por lo tanto, no te alcanza el día para servirle a dos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pero Pablo está hablando de dos amos, del pecado y de la justicia. Sea del pecado, a veces el pecado es sabroso, pero tienen factura, viene atrás, es como un cheque o es como una estampilla. Adelante viene lo bonito, pero atrás viene la factura, pero eso no te lo enseñan, pero se paga. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado antes, ya están muertos. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina de los apóstoles que enseñaban a Cristo. Y ahora sí, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia en Cristo. Por eso, ahora usted entiende por qué Pablo se presenta en muchas cartas diciendo, yo, esclavo de Jesucristo. Porque el que es esclavo de Cristo es libre. Y bueno, la gente que ya se ha ido fuera de la escritura dice, no, eso de esclavo, no. Póngame hijo de rey. Yo soy hijo de rey y debo vivir como rey, eso de esclavo, como que no.
Pues que no han entendido la gracia. Hablo como humano, pues ¿de qué otra manera puede hablar? Lo que él está diciendo, he dado ejemplos humanos para que el humano lo entienda. El mismo bautismo en la muerte son ejemplos humanos para que ustedes entiendan una verdad divina, gloriosa, que habéis muerto al pecado. Aunque no lo entiendes, he tenido que dar ejemplos humanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él también es humano. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para la lucha contra el pecado, santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. 6:20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Nadie puede tener dos amos. Cuando tu amo era el pecado, no tenías nada que ver con la justicia. Por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Por eso es tan absurdo esos famosos testimonios. Van de iglesia a iglesia contando sus porquerías, de las cuales deberían de avergonzarse. Las van exhibiendo en cada iglesia. Cómo mataban, cómo robaban, cómo violaban. Y me levanté una mañana, cargué la pistola y le disparé directo a la cabeza. ¡Amén! ¿Qué es esto? Y lo maté y lo arrastré y me lo comí en pedazos. ¡Amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué ignorancia! Y la gente, amén, amén y amén. De las cuales deberían de estar avergonzados, las andan exhibiendo. Y al término del llamado culto dice, ¡qué testimonio tan precioso del hermano! ¡Qué testimonio tan fuerte para la gloria de Dios! Y a quien se le dio gloria fue al enemigo, con esas vilezas que hacían. Porque si de algo tenemos que avergonzarnos de nuestra vida anterior antes de Cristo. Seguimos 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora? Por eso un verdadero creyente debería de avergonzarse de lo que cometió cuando no era creyente. No, ahora resulta que hasta te dan ofrenda, te pagan por ir a contar esas miserias. A mí háblame de la Biblia, no me hables de tu vida, no me interesa tu vida. Creo que tampoco a ustedes les interesa mi vida. Les interesa lo que Cristo dice en su bella palabra. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado por la gracia de Cristo y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Vas conociendo a Dios cada día, tu vida va mejorando aunque hay sufrimiento, y como fin, vida eterna en Cristo. Por fin conocimos la verdad en su palabra. Termina con un versículo precioso, porque la paga del pecado, recuerden la estampilla, te va a decir la cara bonita, pero atrás viene un costo. Hijos en el abandono, sufrimiento, llanto. Eso no viene al frente, viene atrás, y condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y nosotros merecíamos morir porque hemos pecado? Sí, pero ya fuimos bautizados en su muerte. Y Él nos declara muertos al pecado. Ahora sí, hacer morir la carne. Porque la paga del pecado es muerte eterna. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? No, pecamos en la gracia. Que Dios nos ayude a no pecar, nos fortalezca para hacer morir la carne. Porque recuerden, ya están muertos al pecado. Ahora sí luchen contra el pecado. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu capítulo precioso de Romanos 6, escrito por Pablo, que nos da tanta paz y tranquilidad, saber que estamos muertos al pecado y que debemos luchar contra el pecado cada día. Pero ya fuimos declarados justificados por medio de la fe. Ayúdenos a no tener esa tendencia de abusar de la gracia, Señor. Y cuando pequemos, acudamos a la gracia. Gracias por capacitarnos para ello. Y oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.